dice la Sagrada Escritura, los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo. Fíjense, atentos a esto, porque aquí ya podríamos decir o podemos reflexionar que hay dos modos de ser o dos clases de persona, malvados y justos. Malvados y justos. Y dice aquí la Sagrada Escritura, los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo, al justo. ¿Y quién es un hombre justo? Es aquella persona que día con día se esfuerza por vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que gracias a los mandamientos y gracias a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, al Evangelio de nuestro Señor, eso le ayuda a entender la vida y a vivir la vida y a llevar la vida justamente, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Entonces se lleva la vida justamente, o buenamente, o centradamente, ubicadamente, responsablemente, seriamente. Pero claro que esto le molesta a quienes no viven de este modo, es decir, a los malvados, a los malvados. Por eso los malvados dicen, hay que tenderle una trampa al justo. Y quien anda envuelto en la maldad, podemos meditar un poquito ahora lo que encontramos en la carta del apóstol Santiago en la segunda lectura. Dice la Sagrada Escritura, hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, allí hay desorden y toda clase de obras malas. Esos son los malvados. Ese es su modo de vivir. Ese es su ambiente. Envidias, rivalidades, desorden y toda clase de obras malas. Eso es lo que provoca la persona que anda en estas situaciones. Por eso nosotros, queridos hermanos, y vamos caminando, cada 8 días celebramos estos sagrados misterios, nos disponemos para celebrar nuestra Santa Misa, para escuchar la palabra de Dios, porque nosotros anhelamos y deseamos y queremos día con día ser cada día mejores, llevar una vida justa, ser mujeres y hombres buenos, pero en el querer, en el esfuerzo, nos encontramos con esas trampas que nos ponen quienes no viven de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Pero fíjense lo que acabamos de rezar en el Salmo 53. El Señor es quien me ayuda. Por eso nosotros siempre hay que dejarnos llevar por esto. ¿Y cómo nos ayuda? Dirán, ¿cómo nos ayuda Dios para no caer en esas trampas de los malvados? ¿Cómo nos ayuda Dios? Aquí tenemos la respuesta en la Sagrada Escritura. Fíjense, en esta carta del apóstol del apóstol Santiago que estamos leyendo, dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. El hombre justo, la persona que día con día se esfuerza por ser bueno, por ser justo, eso es gracias a la sabiduría que viene de Dios. Por eso su vida es una vida pura, no envuelta en la maldad, no, más bien envuelta en la gracia de Dios, en la bendición de Dios, pero gracias a la sabiduría que viene de Dios. Quien tiene la sabiduría que viene de Dios, dice aquí en la Sagrada Escritura, ante todo es una persona pura, es pura ante todo. Así dice la Sagrada Escritura. Así llevemos nuestra vida, queridos hermanos, así llevemos nuestra vida, para que las trampas que nos van presentando por ahí no nos confundan y mucho menos nos hagan daño, porque bien sabemos nosotros lo que es una trampa, ¿verdad?
Por ejemplo, nosotros, cuando de repente allí en casa, de repente los animalitos, es decir, los ratoncitos, que se nos meten de repente por ahí en la despensa, que ya no sabemos cómo, ahora sí que no se anden comiendo ahí nuestras galletitas o nuestro arrocito, ¿qué ponemos? Una trampa. Y en esa trampa lo único que trae es muerte. Es prisión, es atadura. Por eso nosotros no permitamos, no dejemos que nos atrapen en esas trampas, valga la redundancia. Que no caigamos en esas trampas. Para eso hay que pedirle siempre a Dios que nos llene de su sabiduría. Que nos llene de su sabiduría. Es porque el que tiene la sabiduría que viene de Dios es una persona ante todo pura. Una persona pura ante todo. Así dice la Sagrada Escritura. Y quiero meterme también un poquito a lo que dice el Santo Evangelio el día de hoy. Porque yo creo que cuando nosotros entendemos nuestra vida así, es entonces cuando nosotros somos personas importantes, grandes, no ante los hombres, porque a lo mejor ante los hombres, como decimos popularmente, no valemos un cacahuate, pero ante Dios somos grandes. Y somos grandes porque vivimos de acuerdo a la sabiduría que viene de Él. Y somos grandes porque desde Él, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, es que servimos a nuestro prójimo. Porque ante aquella discusión de sus apóstoles de que quién era el más importante, nuestro Señor Jesús, como decimos popularmente, como que les da un esténse quietos, ¿verdad? Y les dice, a ver, el que quiera ser el más importante, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Cómo lograr esto? Solamente desde Dios, desde la sabiduría que viene de Dios, solamente. Y también hay algo aquí en el Santo Evangelio que se acaba de proclamar, que yo creo que por lo que estamos celebrando en nuestro México, lo que estamos viviendo en nuestro México, debe de llevarnos mucho a pensar. Hace 8 días que yo estaba acá en la zona, aquí en la parroquia, pero acá en la zona de San Juan de Abajo, con las comunidades de allá, yo compartía, decía, pues vamos a celebrar un aniversario más de nuestra independencia de aquí de nuestro México, el mero 16 de septiembre. Damos el grito el 15 y celebramos el aniversario de nuestra independencia el 16 de septiembre. Pero yo les decía, pero ¿cómo lo celebramos? Hay que pensar en lo que está pasando, en lo que está viviendo nuestra patria. Además de tantas situaciones, y ojalá que esto me lo entiendan, se los decía y nuevamente ahora se los digo, me lo entiendan no en una manera de que yo sea pesimista o negativo, porque eso es lo que menos quiero. Quiero ser realista, dentro de todo lo que, o soy realista, dentro de todo lo que pasa y sucede en nuestra patria, celebrar un aniversario más de nuestra independencia, teniendo ya como legalizado o teniendo leyes en favor del aborto. ¿Eso celebramos? Queridos hermanos, desde lo que dice la Sagrada Escritura, esos son los malvados, porque es una maldad hacerle daño a la vida, porque nadie es dueño de la vida, el único dueño de la vida es Dios. Porque dice el Salmo 22, yo te conozco desde que te formé en el vientre de tu madre. El que nos formó en el vientre de la madre o de nuestra madre es Dios. Por eso desde que la vida se concibe o desde su concepción hasta su muerte natural merece todo respeto. Queridos hermanos, no nos dejemos engañar por las trampas que nos ponen. ¿Cuáles son esas trampas? Nos dicen los que legislan, nos dicen los que promulgan leyes, que nosotros mismos elegimos, que nosotros mismos votamos por ellos, de un partido o de otro. Están legislando, promulgando leyes que van en contra de la vida y todavía quieren confundirnos y todavía quieren engañarnos. Esas son las trampas. ¿Qué nos dicen? Es que no es
aborto es interrupción. No. Hay que llamar las cosas como son. El 5º mandamiento dice, no matarás. Y una criatura, una persona, un ser que se mata en el vientre de su madre, ese es un asesinato. Esa es muerte. Una interrupción es cortarle la luz a esta lámpara, la interrumpo y ya no hay luz. Luego la vuelvo a conectar y vuelve a tener luz. Esa es una interrupción. La vida no. No puedo decir, te voy a desformar, te voy a destruir en el vientre de tu madre. Y cuando te saque de tu madre, te voy a volver a poner tus manitas, tus piecitos, tu cabecita y vas a volver a tener vida. Eso es imposible. Eso es imposible. Tenemos que llamar las cosas como son, creo yo. Porque si no, entonces nos estamos dejando envolver por el actuar de los malvados. Las trampas. ¿No? ¿Y por qué digo y comento todo esto? Porque hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice en su Evangelio, que me voy a permitir nuevamente leerlo textualmente. Dice en su Evangelio nuestro Señor Jesucristo, este Evangelio que se acaba de proclamar: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. El que reciba a uno de estos niños, me recibe a mí. Y si México, por sus leyes que promulga, no recibe a los niños que han sido concebidos en el vientre de su madre y más bien los asesina, entonces no estamos recibiendo a Cristo. Nosotros católicos, cristianos católicos, estamos a favor de la vida y debemos de cuidar y de respetar y de proteger la vida desde el vientre de la madre, porque Dios es vida y todo aquello que vaya en contra de la vida es muerte. El aborto es muerte, es asesinato. Pero es que entonces la iglesia es una retrógrada, entonces la iglesia es esta. No, tampoco que confundan las cosas. La iglesia es la primera en proteger y valorar y apreciar y amar a la mujer, pero también la vida. No nos dejemos envolver por esas trampas. Como dice aquí la Sagrada Escritura, el malvado, los malvados, y voy a leerlo nuevamente como dice la Sagrada Escritura, los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo. Los malvados, tendamos una trampa, vamos a legislar en favor del aborto. Que todas las mujeres que quieran abortar, órale que aborten. No se puede convertir a la mamá en asesina de su propio hijo, confundiéndola con ideologías, creo yo. Y sobre todo por lo que nos dice hoy el Santo Evangelio. El mismo Cristo dice, el que reciba a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí. En cada niño, en cada persona recibimos a Cristo, porque Cristo, nuestro Señor, o porque cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios, porque desde el vientre de nuestra madre, allí nos creó Dios. Desde ahí somos personas. Desde ahí somos personas. Pues queridos hermanos, vamos a pedirle a Nuestra Señora de Guadalupe, la Reina de México, desde lo que nos dice su Hijo Jesucristo, en su palabra, en lo que nos invita a reflexionar, a meditar, vamos a pedirle que sea la sabiduría que viene de Dios, la que rija nuestra vida, la que conduzca nuestra vida, porque al final de quien somos y a quien le pertenecemos es a Dios, no al ser humano. De hecho, la Sagrada Escritura claramente dice, hay que obedecer a Dios antes que al hombre, porque nuestra vida de quien depende es de Dios y no del hombre.